estamos ante una desgracia de magnitudes considerables. Por fortuna no tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas, ni siquiera daños personales. Bueno, ya los materiales está claro que van a ser cuantiosos. También lo importante, creo que ya está prácticamente en marcha el plan de restablecimiento de la operatividad del puerto de Gran Tarajal y la dársena interior. Sobre todo, y más importante que es, el plan de contingencia frente a la posible contaminación, que afortunadamente no se ha salido de lo que es la dársena interior del puerto. Ya un poco desde el Ayuntamiento lo que hemos pedido, articular las medidas que hagan compatibles las barreras de protección que eviten la salida de los posibles contaminantes y que lo hagan compatible sobre todo con el uso de la flota de pesquera profesional, de la Cofradía de Pescadores, así como también la flota deportiva, de la zona deportiva, que bueno, aunque ahora está el tiempo malo, pero ya que a partir de domingo se prevé buen tiempo, que se pueda restablecer el uso normal del puerto. Ya la viceconsejera lo ha dicho claro, le hemos pedido que por lo menos para tranquilizar a la población, aunque evidentemente estamos todos aquí, no vemos ninguna señal evidente de riesgo, pero van a estar los controles de la calidad del aire, sobre todo también de la calidad de las aguas en la playa Gran Tarajal y en la del Aceitún, para que bueno, todos estemos tranquilos y que sepamos que bueno, al margen de la desgracia que ha sucedido, que podamos seguir utilizando y viviendo tranquilamente los vecinos de Gran Tarajal y de la zona. Y bien, y como yo creo que tanto ha repetido la viceconsejera y el presidente, y supongo que también ahora hará el vicepresidente del gobierno, bueno, que esto nos sirva para aprender, que evidentemente no se repita, y que ahora, bueno, al margen de recuperar y restablecer el uso del puerto cuanto antes, que nos sentemos todas las administraciones implicadas y con competencias en las distintas decisiones que hay que tomar, que afecta a todas, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, Puertos Canarios y también el Estado en distintas vertientes, a planificar y a diseñar cómo tiene que ser el puerto de Gran Tarajal de futuro. El Ayuntamiento lo hemos dicho claro, más creemos que es de justicia y que se lo merece Tuineja y se lo merece Gran Tarajal. Este fue el puerto de Fuerteventura, el centro económico de la isla hasta hace apenas 50 años. Esta desgracia, desde luego, no nos la merecemos, pero bueno, nos está tocando sufrirla y lo que esperamos que desde luego que ahora efectivamente se articule el compromiso de todas las administraciones en sus distintas competencias para reactivar el puerto de Gran Tarajal, tanto la vertiente de pasajeros, cruceros y en la comercial. Nosotros no renunciamos en absoluto a la actividad comercial, todo lo contrario, lo decíamos bien claro, no la queríamos en esta parte del puerto, pero no, y lo voy a decir ahora, lo dije en su momento con la visita del viceconsejero, no nos escondimos en ningún momento el grupo de gobierno, estos barcos por su apariencia no nos gustaban, no eran barcos chatarra, eran barcos de trabajo portuario, que pueden ser feos, pueden ser desagradables, pero si algo hemos visto en estos días es luego que no eran chatarra, porque bueno, han estado 4 días dándose cabezazos ahí contra el puerto y mucho duraron los pobres, bueno, barcos estéticos, la estética bueno nos gusta, el modelo que hemos planteado en el Ayuntamiento es bien claro, no los queremos aquí, los queremos en el nuevo futuro puerto comercial en la zona de Agando, vinculado al polígono industrial del Valle de Agando. Ese es el modelo que queremos y este puerto relanzarlo para mejorar las condiciones de la dársena pesquera, ampliar la dársena deportiva que lo necesitamos ya porque estamos saturados. Hemos visto que se ha tenido que utilizar incluso la otra línea de atraque del contradique, que es el que se utilizaba a veces con los tiempos del sur porque la zona deportiva ya lo demandaba, que ahora ya no estaba disponible y que esta parte, este muelle en el que ahora en este estado lamentable, que es la realidad la que tiene, lo orientemos fundamentalmente al tráfico de cruceros, pero que este puerto sea una escala regular y permanente, o por lo menos que esté en el punto de mira de las distintas navieras en las escalas de cruceros en la temporada de invierno en Canarias. Y cuando digo la temporada de invierno hay que tenerlo claro, porque esto que nos ha pasado nos podría volver a pasar también con un crucero, porque el tiempo al sur se da en temporada de invierno y precisamente la ruta de cruceros se hace en la temporada de invierno, o sea que tenemos que tomar medidas para que el puerto sea operativo para cruceros en la temporada de invierno, o sea que con previsión del tiempo al sur. Con el temporal del sur precisamente no se haya previsto el traslado de esas barcazas sabiendo que el muelle no reúne las condiciones. Bueno, los detalles del expediente, obviamente, de aquí se derivará una investigación correspondiente, como no puede ser de otra forma, y los detalles que se han seguido no me corresponde a mí, bueno, y ahí estarán los distintos documentos que se incorporarán al expediente que obviamente hay que iniciar.
Y bueno, nosotros lo que nos preocupa ahora es que evidentemente esto no nos vuelva a pasar, porque el puerto fue, no puede entenderse la historia de Tuineje, la historia de Gran Tarajal sin la historia de su puerto. Fue el primer puerto de interés general de la isla, el puerto de Fuerteventura durante muchos años, que concentró la mayor actividad económica de Fuerteventura durante muchos años. Nos hemos quedado en esto, pero queremos dejar de ser esto. Y encima nos ha tocado sufrir esta desgracia. Evidentemente no es el mejor momento para Tuineje, no es el mejor momento para Gran Tarajal, ni siquiera para Fuerteventura, pero lo que esperamos es que esto nos sirva para aprender, para corregir los errores y para efectivamente relanzar y consolidar el puerto de Gran Tarajal. No ha negociado nada con Puertos Canarios, ni siquiera ha habido una comunicación al ayuntamiento, ni un acuerdo. Esos barcos llegaron aquí porque los autorizó Puertos Canarios, pero sin previa reunión ni comunicación. Puertos Canarios, bueno, en realidad se nos dio una explicación poco más o menos al mes de que llegaran las primeras embarcaciones. Una explicación, pero nada más, pero no se contó con el ayuntamiento para nada. En ese sentido no ha habido nunca acuerdo. Ni el ayuntamiento tiene competencias en este puerto, que es un puerto de la comunidad autónoma y que tiene sus responsables, ¿no? Depende de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y del ente Puertos Canarios. Pero el ayuntamiento no, el ayuntamiento ahora mismo lo que está haciendo es colaborando, porque es un puerto que está en nuestro municipio, colaborando para disminuir el impacto que está ocasionando pues este desastre que ha ocurrido en el muelle de Gran Tarajal. Por lo tanto, los costes, la factura que va a dejar aquí este incidente, Rita, ¿a quién le corresponde? Supongo que a quien es el responsable, ¿no? A Puertos Canarios. En los puertos, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay unos puertos estatales que son competencia del Estado y otros puertos que son competencia de la comunidad autónoma. Y este es un puerto de la comunidad autónoma. El ayuntamiento, para poder estar en este puerto, tiene que pedir autorización poco más o menos a la comunidad autónoma, ¿no? Es un puerto enclavado en el municipio de Tuineje. Se supone que por deferencia, por cortesía, se le tenía que haber comunicado. Pero de todas formas, lo que ha pasado, ahí está, ¿no? Y ahora lo que tenemos es que afrontarlo, ¿no? En este sentido es afrontarlo. Este hecho lo que ha demostrado, independientemente de los barcos y demás, lo que ha demostrado es que el puerto no está preparado para recibir embarcaciones, que no reúne las condiciones de seguridad, porque todos sabemos que está abierto a los temporales del sur y que en una época de invierno, desde noviembre a marzo, prácticamente no es operativo o no debería serlo. Y lo que está claro, lo que ha demostrado es que todas estas inversiones que se han hecho durante años diciéndonos que el muelle servía, que el muelle podía traer este tipo de embarcaciones o de otras, realmente no han servido para nada, y más bien lo que han hecho es tomarnos el pelo a los vecinos de este municipio y por supuesto al ayuntamiento también. Con flotabilidad real hay una y las demás pues están como están, ¿no? Unas hundidas del todo, otras semi-hundidas, otras volcadas. O sea, de las 9 pues hay solo una que aparentemente tiene buenas condiciones de flotabilidad. Otra cosa es que eso va a requerir una inspección. En cuanto al combustible que puede haber dentro, los datos que tenemos de la concesionataria, que están hablando de en torno a 150.000 litros de combustible, y estamos pendientes de que haya condiciones de mar razonables para que, y es el compromiso que ha adquirido la concesionataria y la empresa de seguros, de que se haga una inspección para saber exactamente cómo están los cascos, cómo están de protegidos los combustibles, para intentar ver que haya las menos manchas posibles. En cuanto a combustible en el mar, pues hay una pequeña mancha de aceite aquí dentro, y fuera se vieron dos pequeñas manchas que esta mañana Salvamento Marítimo las ha dispersado. No obstante, esta tarde el helicóptero de seguridad de emergencias del Gobierno de Canarias saldrá junto con el biólogo de la viceconsejería y el técnico de seguridad del Cabildo de Fuerteventura. Saldrán antes de las 6, que vuelve a haber reunión del PENMAR, para hacer ver que si hay alguna pequeña mancha más, porque en principio el
el mar lo que está haciendo es que todos los residuos que están saliendo de las embarcaciones los está sacando hacia el mar y que se están retirando en la medida en la que la marea los va sacando porque no hay condiciones de trabajar en el mar. Y bueno, y el resto de cosas supongo que las comentarán ahora los compañeros. ¿La estimación de cuándo se empiece a trabajar para la retirada de los barcos? Vamos a ver, en principio de entrada nos han dicho que pueden empezar a trabajar en la retirada de los barcos y los residuos, en principio en 48 horas, pero no obstante esta tarde nos traerán una planificación de cómo se va a hacer. En el caso no hay condiciones tampoco en el mar para que se pueda empezar a trabajar en ese sentido. Por eso la prioridad en este momento es intentar que no haya daño ambiental, por eso se va a colocar donde se puede, en este caso una barrera por fuera de la arcena interior y luego en cuanto el mar nos deje una tregua, se van a posicionar también más barreras para cerrar la bocanada y que no salga ningún residuo hacia afuera. Inmediatamente que la mar nos dé calma, empezar a sacar los barcos y los residuos. ¿Esa barrera cuándo se va a empezar a colocar? Esta tarde debería estar puesta, ya estaban llamando a los barcos que hacen falta y al personal que hace falta para que esta tarde quede colocada la que es posible y resuelve, que es para que no entre residuos ni entre ninguna mancha hacia la dársena interior. Y la otra, si se coloca ahora, aunque se pudiera colocar, no va a parar nada, tendría que hacerse cuando ya el mar esté de otra manera. En cuanto de tregua, ya le digo, se va a posicionar entre esta tarde y mañana por la mañana un camión en la punta del muelle para que inmediatamente que el mar nos dé tregua y que cambie, se coloque la barrera que impida que de esta parte del muelle vayan residuos hacia el mar. Aquí ha ocurrido un accidente con consecuencias que por fortuna se puso en marcha el plan de contingencia para este tipo de acontecimientos del Gobierno de Canarias y en coordinación inmediatamente pusimos en marcha el Plan Insular de Emergencia, que han estado perfectamente coordinados. Aquí ha estado directamente y sobre el terreno el Gobierno de Canarias coordinando una acción en la que todas las administraciones hemos participado de manera muy coordinada, valga la redundancia. Eso ha dado como consecuencia, en primer lugar, que desde el primer momento se pensara en las personas y no ha habido ningún riesgo para las personas, que en segundo lugar en este momento se esté trabajando intensamente para que el daño ambiental no exista o sea el mínimo. Por otra parte, se van a establecer, como ya ha apuntado la viceconsejera, controles inmediatos en cuanto a la calidad del aire y del agua, tanto en la playa de Gran Tarajal como en la zona del Aceitún, donde se produce además, que en este momento está parada y no hay ningún riesgo porque tenemos agua suficiente, la toma de agua de la potabilizadora que desde Gran Tarajal incorpora agua a esta zona del sur. Por tanto, esta primera actuación está coordinada y si las condiciones meteorológicas del mar no lo impiden, pues vamos a tener la situación perfectamente controlada dentro de lo que es un acontecimiento de estas características. Vendrá un segundo momento que será el de pedir responsabilidades. En ese sentido, ya el Gobierno de Canarias y alguna otra instancia está con las investigaciones correspondientes y en su momento, en días o en semanas, se conocerá en profundidad qué es lo que sucedió y cómo se podía haber evitado y evidentemente para que no vuelva a suceder ni en Gran Tarajal ni en ningún otro sitio. Y en tercer lugar, evidentemente, además de reponer a su estado natural tanto la parte ambiental como las infraestructuras, el muelle de Gran Tarajal, sin duda, estamos dialogando con el Gobierno de Canarias y aquí está su vicepresidente, quiere estar de inmediato también aquí el presidente del Gobierno acompañado por el vicepresidente y tenemos que hablar en profundidad y con un poco más de calma de un plan de impulso al puerto de Gran Tarajal dentro del plan de impulso a los puertos de la Autoridad Portuaria Canaria, de Puertos de Canarias en Fuerteventura y desde luego este puerto que ha sido histórico tiene un potencial que este grave problema se tiene que convertir en una oportunidad para activar todo ese potencial y que vuelva a ser un puerto que signifique mucho para Fuerteventura y para el sur de Fuerteventura. En estos momentos estamos en una fase en la que
El Gobierno de Canarias, a través del PECMAR, ha declarado la activación del plan. Es un plan de emergencia y, por lo tanto, la viceconsejería, que aquí está la viceconsejera, se arroga competencias sobre otras administraciones como somos nosotros. Ellos son ahora mismo la administración titular de la emergencia. En la medida en que el riesgo, que es un riesgo de naturaleza medioambiental, sea extinguido, pues ya se desactiva el plan y empieza a funcionar de nuevo la Autoridad de Puertos Canarios a través de su plan de contingencia. Mientras esto ocurre, el responsable, que es el representante del armador, que es el consignatario, y como su instrumento, la aseguradora y el conjunto de empresas técnicas que están en estos momentos siendo activadas, serán las responsables físicas de, en primer lugar, evitar cualquier riesgo medioambiental y, en segundo lugar, de extraer todos esos barcos que no están en condiciones de navegabilidad. A partir de ahí, nosotros haremos una investigación paralela a la que ya está haciendo la propia Guardia Civil a través del SEPRONA y la que hará el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Y evidentemente, pues haciendo ese balance y como consecuencia de esa investigación, pues tendrán que asumir las responsabilidades en función de quién no haya cumplido las normas. Yo sí puedo decir que nosotros, desde Puertos Canarios, desde el viernes pasado, dimos los avisos pertinentes y en principio estamos bastante seguros de que hemos seguido los procedimientos adecuados. Parece que el plan de protección estaba presupuestado y no se llegó a ejecutar. No, hay dos planes en Puertos Canarios. En función de la operación normal se utiliza un plan de autoprotección. Es un plan que describe cómo proteger tanto a las personas que trabajan en los puertos, los operadores de los buques, como los visitantes. Sin embargo, cuando ocurre un accidente, lo que se activa es otra cosa, el plan de contingencia, que como su propio nombre indica, se activa cuando existe una contingencia. El plan de contingencia tiene 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Desde el momento en que se vio la gravedad del riesgo de un vertido, se activó directamente el nivel 3. El nivel 3 lo que explica es que debemos alertar al conjunto de administraciones con responsabilidad superior. Se hizo así, se alertó en primer lugar al 112 por razones de operatividad, en segundo lugar se alertó a Capitanía Marítima, a Salvamento Marítimo y al Gobierno de Canarias, que inmediatamente activó el PECMAR. A la consignataria, desde luego, y luego pues a nivel administrativo enviamos sendos burofaxes para asegurarnos de que la consignataria activaba a su vez su seguro y nosotros activamos el nuestro. Es decir, es un conjunto de trámites que lo que persiguen es asegurar de que las operaciones se realizan lo antes posible y de que el coste de esas operaciones lo asuma quien lo tiene que asumir, el responsable de las embarcaciones. ¿Y no es extraño de alguna manera que después de que ha pasado esto ahora parece que hay un interés del gobierno por el muelle de Gran Tarajal? No comparto su apreciación. El interés del puerto de Gran Tarajal es tal que, por ponerle un ejemplo, cuando yo personalmente me incorporo a Puertos Canarios en febrero, me encuentro con que no existía un contrato de asesoramiento en temas de seguridad vigente. Se había dejado vencer. Y yo creo que una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue recuperar esa tarea. Ahora, gracias a Dios, tenemos el plan y tenemos la asistencia que nos permite trabajar eficientemente en una eventualidad que, desde luego, no queríamos que ocurriera, pero en el caso de que ha ocurrido, la estamos gestionando. Y respecto al futuro del puerto de Gran Tarajal, pues no tengo nada más que decirles que nosotros hemos conseguido ya 5 cruceros para esta próxima temporada de invierno. Es el puerto de todos los puertos canarios que más cruceros tienes confirmados y vamos a seguir en esa línea, no le quepa duda. Me gustaría poner en valor que desde el día de ayer, cuando a primera hora de la mañana se activó precisamente el plan de contingencia de este puerto de Gran Tarajal, se ha mantenido una perfecta coordinación entre todas las instituciones, entre el Ayuntamiento, el Cabildo y también, por supuesto, el Gobierno de Canarias y Salvamento Marítimo y demás instituciones, y eso, pues, en este tipo de circunstancias que evidentemente no son agradables y que provienen de un accidente de estas características, proveniente de una tormenta que como saben ha sido muy dura en los tiempos del sur, pues evidentemente pues ha existido una perfecta coordinación entre las instituciones. Yo quiero poner eso en primer lugar y luego, por otro lado, también decir lo que han dicho todos los que me han precedido en la palabra, que por suerte no hay que lamentar daños humanos. Yo creo que eso también es importante en cualquier incidencia de estas características. Efectivamente, lo que sí hay son daños materiales, cuantiosos daños materiales,
que iremos evaluando a lo largo de los próximos días, sobre todo cuando las circunstancias del tiempo lo puedan permitir, porque es evidente que dada todavía la situación actual de la dársena interior, no se puede ni siquiera ni a través de buzo ni a través de ninguna embarcación poder evaluar los daños que se han producido. Pero más allá de eso, insisto, lo importante es no lamentar daños humanos. También decir que ha funcionado la coordinación, que ha funcionado el plan de autoprotección y el plan de contingencia de Puertos Canarios, y que evidentemente pues tocará también evaluar la situación a posteriori. También decir que ya tenemos un plan de acción, como ha dicho la viceconsejera de Medio Ambiente, tenemos un plan de acción para actuar en las próximas horas, que ese plan está condicionado a la situación del mar y a la situación del tiempo, pero que evidentemente la primera acción será poner barreras de autoprotección en la dársena interior, que eso se hará en el mismo día de hoy, que posteriormente, desde que el tiempo lo permita, se pondrá una barrera en la bocana del puerto, que eso va a permitir también no solo proteger que no salga ninguna fuga, sino también que pueda seguir siendo operativo, como ha pedido el alcalde, para la zona, es decir, para la zona pesquera. Y por otro lado, también decir que en ningún caso lo que ha sucedido estos días aquí y que lamentamos enormemente y que evidentemente pues no nos hubiese gustado pasarlo, pues no va a impedir y no va a ser ningún obstáculo para la estrategia comercial que tenemos planteada en el puerto de Gran Tarajal desde hace tiempo y que nos va a llevar a tener a finales de este año, como todos ya saben y como se ha indicado en muchas ocasiones, cruceros en este puerto. No va a retrasar en ningún caso esta circunstancia, lo que nos va a obligar es a tener pues un plan especial para mejorar las condiciones de operatividad del puerto y, por supuesto, con la participación, en este caso también, de los responsables, en este caso la propia consignataria, que tendrá que reponer la situación del puerto que se ha visto perjudicada por los botes.